Ok, bueno, bienvenidos todos a este día de Shabbat que Hashem bendito nos ha entregado y damos gracias al Eterno por todas las cosas que están teniendo lugar allí en la sinagoga. Bendito sea el Eterno porque se han podido reunir, han podido viajar sin ningún contratiempo. Bueno, sabemos un poco cómo va el asunto y en medio de la organización y en medio de las cosas, pues están disfrutando. Eso es lo principal. Lo segundo que tenemos para este día de Shabbat es que empezamos el estudio del Sefer de Barim. El Sefer de Barim se conoce de varias maneras. Una de esas formas es Mishneh Torah le Moshe, la explicación de la Torah que vino de Moisés. Otra forma es como lo conocimos la mayoría de nosotros desde el español, con la traducción de la Torá al griego, lo conocemos como Deuteronomio. El nombre viene compuesto de dos frases, deuto, que habla sobre segundo, segunda, y nomos ley. Por ende, hay quienes dicen que esta es la segunda Torá, ¿okay? Pero desde cualquier perspectiva hebrea, esto no es una segunda Torá, sino es la explicación de la primera. Tenemos Torah Shebe'al Taseh, que fue la Torah escrita, y tenemos Torah Shebe'al Pe, que fue la que fue transmitida con la boca, ¿ok? De generación a generación. De ahí es donde se basa el capítulo, el Perek Aleph, en la Mishnah Aleph de el Pirkei Avot, que dice que Moshe recibió la Torah en el Sinaí. Y Moshe la transmitió a Yahoshua a la asamblea, y la asamblea a los ancianos. Y así fue una transmisión unilateral de oído, de boca a oído, de boca a oído, de maestro a discípulo. Eso es. ¿De qué fue transmitido? Pues Torah le Moshe mi Sinai. La Torah que Moisés recibió en el Sinaí, la explicación de todo eso fue transmitida de generación a generación. A eso se le conoce como Torah Shebe'al Pe, o la Torah que fue transmitida de boca a boca. ¿Okay? Entonces, este libro tiene una explicación y un comentario extenso de cada capítulo, de cada verso, donde vamos a encontrar diferentes argumentos desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte de Sinaí, desde que pasaron por Kadesh Barnea, desde que se enfrentaron a las primeras revueltas del pueblo. Y bueno, vamos a tener un recuerdo de todo. ¿Okay? Adicional a eso, nos vamos a encontrar hoy en este Shabbat, un Shabbat Hasón, Shabbat de la visión, la última Haftará de reprimenda. Desde que empezaron las semanas de duelo, las 3 semanas que empezaron con el ayuno del 17 del cuarto mes, todas las Haftarot que vinieron en el marco de estos días son conocidas como Haftarot de reprimenda, porque los profetas hacen llamado duro al pueblo sobre sus transgresiones y sobre la intención de hacer Teshuvah. Pero ya pasado eh, el ayuno del quinto mes, pues vendrán las Haftarot de consuelo. Son Haftarot que propician el ánimo de continuar, de que Hashem va a perdonar a su pueblo y los va a traer desde los confines de la tierra. Entonces vamos a tener Haftarot de consuelo. Permita al cielo que estos días que están próximos a llegar, eh, tenemos que hacer el anuncio que el día miércoles o martes de esta semana es el ayuno del quinto mes. El día martes, desde la salida del sol hasta la caída del sol,
es el ayuno de Tisha B'Av o el 9 del quinto mes. ¿Qué se hace en esos días? Se lee el libro de Lamentaciones, se hace la tefilá correspondiente a los días de ayuno, se agregan algunas cosas adicionales en la tefilá para poder hacer alusión al ayuno. Se ayuna, se come, no se bebe. Si no puede comer, si no puede dejar de comer porque está en tratamiento médico, pues puede ayunar otro tipo de cosas. Lo importante de este tema es poder revisar eh, cómo está nuestra relación con Hashem, porque todos los eventos que ocurrieron en el marco histórico de Israel pasaron porque el pueblo eh, hizo ciertas transgresiones, se apartó de Hashem, adoró a otros dioses, cayó en la idolatría, eh, un montón de cosas que fueron sumando al punto tal de que Hashem dijo, voy a destruir el primero, voy a destruir el segundo y seré yo quien los reconstruya, que los traiga desde los confines de la tierra a los cuales ellos fueron exiliados. Los exilios babilónicos, eh, luego los persecuciones de la Alemania nazi en toda Europa y hasta el día de hoy podríamos decir que hasta los eventos ocurridos el 7 de octubre tienen algo que ver con esta situación que estamos a punto de atravesar en Tisha B'Av. Que prende, permita al cielo que podamos tener a nuestra disposición las herramientas necesarias para poder revisar cómo está nuestra conexión con Hashem. Es genuina, es limpia, no hay ninguna interferencia. Y si hay interferencias, ¿qué necesito para quitarlas? Es importante esas cosas, poderlas revisar, poderlas tener al día, de modo de poder tener un ayuno fortalecido y enfrentar posteriormente, después de Tisha B'Av, el mes de Lul. ¿Okay? Durante el mes de Lul vamos a hacer las Selijot, vamos a estar haciendo ruegos de perdón, pidiéndole a Hashem perdón, tratando de establecer el perdón en medio de nuestro alrededor. Ayer explicaba en la mesa del Shabbat que el asunto del perdón no es algo que tú le das a otro, no es algo que tú le extiendes a otro, no en el primer aspecto. El asunto del perdón es algo que te das a ti mismo, porque la paz personal, para poderla impartir a otro, tiene que empezar por nosotros. Por ende, el asunto del perdón es algo bastante complejo, pero necesario para poder decirle a otro, te perdono. Si yo le digo a otro, te perdono, es porque en mi corazón no hay, no hay ninguna angustia, ningún rencor, ningún indicio de molestia o incomodidad que te permita extenderle a otro el perdón. Hay personas que dicen, perdono pero no olvido. No, usted no perdonó a nadie. Usted decidió pasar página, pero el rencor sigue ahí. Y ese rencor y ese malestar, ¿a quién le hace daño? ¿Al otro o a ti? Pues el que lo tiene. El que lo tiene es el que lo afecta. Por ende, el asunto del perdón empieza por nosotros mismos, dejando de lado las circunstancias que causaron aquel asunto, buscando la paz de forma personal con aquellos con los que yo deseo tener una buena relación y eh, restaurando ese equilibrio en medio de nosotros que afecta la relación nuestra con Hashem. ¿Okay? Basado en estas situaciones que están a punto de ocurrir y que tenemos que enfrentar, se nos interpone la parashá de Barim. Y como explicaba antes de la tefila de Barim, el término de Barim es un asunto, en su traducción literal, es traducido como palabras. ¿Sí?
Y de aquí vamos a recordar el texto que dice, en aquel día el Dabar era con Hashem y el Dabar luego se tabernaculizó entre nosotros. Para poder entender el concepto Dabar, Dabar no son palabras, no son simples palabras. Dabar empezó con una idea preconcebida, con un proyecto, por eso se conoce como Dabar, porque tuvo un inicio en la mente de alguien y luego ese Dabar, ese pensamiento, se convirtió en frases para ser transmitido a otro con el propósito de que se construyera algo, de que se edificara algo, de que empezara un proceso, alguien o algo. Eso es Dabar, ¿ok? Es como pensar en un proyecto arquitectónico donde todo empieza con un dibujo en la mente y luego se va haciendo por etapas en la misma mente, luego se convierte en un plano, luego se convierte en una maqueta y luego se convierte en una edificación física que tú puedes ver. Pero todo empezó en la mente de alguien. Eso es Dabar. Eso es eh, proyecto. Por ende, Dabar no son simples palabras. Si yo quiero decir en hebreo palabras, digo milá, palabra. Milim, palabras. Milón, diccionario. ¿Por qué milón es diccionario? Porque está lleno de palabras, pero palabras con un concepto, con la intención de esgrimir un concepto. Devarim es otra cosa. Cuando hacemos el uso del término milá, recordamos el término Brit Milá. El término Brit Milá no es un pacto que se concluye con o que se hace simplemente con el corte en la carne de los varones en el prepucio, sino que tiene que ver es con un pacto de la palabra. Por eso se llama Brit Milá. Hago un pacto, Brit, a través de la palabra, donde yo me comprometo a cumplir todo lo establecido en la Torá desde los días de Abraham en adelante. Y es un asunto de palabra, no es un asunto de corte. ¿Ok? De ahí es donde viene el término Brit Milá. Entonces, como veníamos diciendo, Brit Milá es un asunto de un pacto que va de la mano con las palabras. Entonces, permita al Eterno que nosotros podamos entender el término Devarim, Milá, y esto nos lleve a poder recibir la explicación que hoy deseamos transmitir. El asunto de Devarim es algo que va de la mano con lo que yo tengo en la mente. Entonces, el asunto del Brit Milá, el pacto que se hace en los varones en la carne, no solamente es un corte. El corte es, es como decir la confirmación de tus palabras. Porque cuando ya viene a nuestra mente el deseo de servir a Hashem, lo que tengo que hacer es concluir el proceso. ¿Okay? Pero todo empieza con unas palabras. Por eso la explicación posterior de que la circuncisión empieza en el corazón, sí es verdad que empieza en el corazón, porque en el corazón es donde se desarrollan las devarim, las palabras, los proyectos, ¿sí? El deseo del corazón en servir luego se convierte en un hecho y eso se concluye o se finaliza o se evidencia en la vida de la persona a través del corte en la carne. Pero no, Brit Milá no es circuncisión, ¿ok? Brit Milá es un pacto de palabras donde la persona esgrime una serie de palabras que luego se van a convertir en un proyecto. Devarim es una cosa mayor que nos ocupa en este día de Shabbat y que también va acompañada con la parashá titulada Shabbat Hazón o parashá de la visión, donde la Haftará nos habla de algo que está viendo.
el profeta Isaías, pero que todo está basado en Devarim. Ahora bien, conociendo el término de lo que es y cómo se maneja, yo debo tener claro que cada vez que yo desee transmitir una idea, esa idea es un devarim. Esa idea se puede convertir en palabras, esa idea se puede convertir en proyecto, esa idea se puede ejecutar y convertirse en una realidad sí, solo sí, la persona tiene la intención de que ese devarim, el proyecto del devarim, sea la edificación de la persona como tal, o la edificación de un grupo de personas. Moisés comenzó sus palabras con un grupo que quería restaurar para que pudieran tomar la tierra, entrar y de esa forma fundar lo que iba a ser conocido como el Estado de Israel. Moisés comenzó su proyecto de edificación con un grupo y luego ese grupo se hizo más grande y más grande hasta el Israel que tenemos hoy en día. Pero esas palabras, esos consejos, toda aquella historia que salió de la boca de Moisés antes de entrar a la tierra, fueron dichas con un propósito. Y el propósito era la restauración de todas las casas y de todos los, por decir algo, de todos los estandartes que se fueron perdiendo en el desierto con el asunto de los espías. Ahora está una nueva generación con un nuevo estandarte de cada familia a punto de tomar la tierra. Moisés lo que está hablando en este asunto es que está haciendo una revisión histórica de cómo fue que el pueblo salió, cómo fue que el pueblo se mantuvo, pero también nos va a decir cómo fue que el pueblo cayó. En cada uno de los momentos de la historia, para que ellos pudieran estar ahí. Aquí se repite lo que dije el Shabbat pasado. Se está haciendo una revisión histórica del pasado para poder darle valor al presente y de esa manera edificar en lo futuro, poder crear las bases fundamentales que van a formar parte de mi futuro, pero que si no empiezan aquí como un proyecto, como un devarim, como un consejo de Moisés, más adelante no van a tener un fundamento fuerte, sino que van a ser simples palabras. Entonces la Torah para nosotros no puede ser simples palabras. La Torah para nosotros tiene que ser algo edificante, un proyecto de restauración, un proyecto de construcción, un proyecto de toma de posesión de nosotros, de nuestra alma, de nuestros atributos, y de esa manera poder ser una mejor versión de nosotros cada día. Este proyecto es un proyecto que va desde lo más pequeño hasta lo más importante, desde lo más fácil hasta lo más complejo, pero se puede ir dando por etapas. ¿Ok? Pero ¿qué necesita la persona para poder empezar esos proyectos de construcción? De Barim, palabras con propósito. Prende la Torah, la Parashá. Cada semana debe dejarnos a nosotros una herramienta fundamental para poder esgrimir y para poder actuar en el día a día. El judaísmo no es un asunto de religión, el judaísmo es un asunto de estilo de vida, donde cada día yo voy a poner en práctica lo que he venido aprendiendo y cada día me voy a equivocar, cada día posiblemente lo haga mal, cada día mejore un poco más en el accionar. Lo que, lo que, lo que es extraño y que parece poco común, pero que se repite mucho, es que la persona se mantenga en un mismo punto, estancado en un solo sitio, sin ver un avance, aún poniendo en práctica todo lo que ha venido aprendiendo. Ahí habría que evaluar otras formas, otras cosas
están en su alrededor que posiblemente sean los factores de su estancamiento. Podríamos evaluar la egolatría, donde la persona dice, yo no dejo esto porque no me apetece y esto forma parte de mí, aunque sabe que le hace daño, aunque sabe que destruye su imagen espiritual y física delante de sus congéneros, delante de la sociedad, aunque se conoce y sabe que sus actitudes no son las más correctas, pues desea mantener una forma de hacer las cosas. Ok, eso es egolatría, va alimentado de ese lado. Su ego y su, podríamos decir, su carácter no deja que la persona avance. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Hashem habló a los diferentes padres, empezando por Adán, pasando por Abraham, a la mayoría, les habló y les dijo que dejaran todo, que se volvieran unas personas en blanco para que Hashem pudiera pintar en ellos de nuevo, pero que lo dejaran todo de lado. Colocamos ejemplo, a Abraham le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela y vete al lugar que yo te voy a decir. A Moisés le causó que lo perdiera todo, incluso su estatus de realeza lo convirtió en un prófugo de la justicia y lo llevó a ser pastor de ovejas en una tierra que no era de él, en unas ovejas que no eran de él. Le quitó todo también. Y si seguimos revisando historia, Jacob, nuestro padre, también le pasó igual. Primero con su hermano, luego con su suegro, y luego en la batalla entre si me mata mi suegro o si me mata mi hermano. En el camino de ida hacia donde Labán lo perdió todo. En el regreso igual, tuvo que darle a su hermano regalos de oveja y presentes y siervos y siervas y ganado mayor y ganado menor para que su hermano no fuera a la guerra contra él. Al final, después de todo el proceso que Hashem decide pasar sobre nosotros, aunque lo perdamos todo, finalmente Hashem dice, ahora estás listo para que yo pinte contigo o pinte en ti el proyecto que yo tengo de aquí en adelante. Yeshua le decía eso mismo a sus discípulos, déjenlo todo y síganme. No, es que yo soy cobrador de impuestos. Bueno, déjalo todo y vente. Porque no puede una persona escribir una historia en un cuaderno que está ya escrito. No puede una persona pintar un paisaje en un lienzo que ya está todo pintado. Tiene que poner todo en blanco para poder rehacer algo nuevo. Fíjese, hay muchos tipos de personas y hay personas que son comparadas con las casas. Hay una canción que he oído y que llamó mucho la atención y que forma parte de quizás del concepto para que lo puedan entender. Dicen que hay personas que vienen con gente adentro y personas que están para reformar, que hay personas que están de alquiler y hay personas que están para comprar. Está hablando de la calidad humana. Y si es verdad que cuando una persona viene con gente adentro, o sea, con un pasado que no ha podido superar, con quizás historias de circunstancias y de relaciones y de angustias pasadas, si desea empezar algo nuevo, tiene que sacar a las personas. Si tú deseas empezar un proyecto nuevo de alquiler, pues tienes que finalizar uno primero.
y de ese modo empezar uno nuevo con otro grupo de personas. El asunto de Devarim va incluso más lejos de lo que nosotros podemos entender, porque cuando empezamos a hacer Devarim en nuestra mente, Hashem empieza a tomar en cuenta esas Devarim, empieza a tomar en cuenta esas palabras y nos empieza a ayudar en nuestro proyecto de construcción, en nuestro proyecto de edificación. Pero sí, solo sí, cuando la persona empieza desde cero, en blanco, sin ideas preconcebidas sin conceptos aglutinados de un lado y de otro, sino que empezamos con proyectos totalmente nuevos desde cero, donde le decimos a Hashem, yo solo sé que no sé nada y que el que me va a ayudar en todo esto eres tú. Allí empieza algo positivo para la persona. Y permita al cielo que nosotros podamos disfrutar de grandes cosas, de grandes proyectos que empiecen en nuestra mente y que nos ayuden a crecer. Les dejo para que puedan seguir disfrutando de este día de Shabbat. Mi ordenador está así medio loquito, se queda colgado, se queda así. Y si ven que sigo por aquí, pues o sea, ya no estoy. Así que les deseo a todos un buen Shabbat, Shabbat Shalom, bendiciones del Eterno para todos.